Habíamos quedado en por qué se puede llamar ácido clorhídrico. Es verdad, habíamos quedado ahí. Muchas gracias por decirme eso. Sí, sí, totalmente. Vamos a como a hacer una especie de repaso muy, muy gigantesco, muy por arriba, acerca de lo que ya vimos, ¿sí? Nosotros recuerden que tenemos para nombrar compuestos binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Nosotros estamos en los compuestos binarios, que son los más sencillitos. Dentro de los compuestos binarios, lo que estuvimos viendo básicamente son los óxidos, ¿sí? Después, cuando terminemos, vamos a ver los superóxidos, que es otro tipo de compuesto oxigenado, pero lo vamos a ver con un ejemplo, algo más sencillito. Estuvimos viendo también los compuestos que son hidrogenados, que son los hidruros y los hidrácidos. Acá nos quedamos, ¿sí? Que es lo que está diciendo la compañera, que habíamos quedado en ver por qué también se llamaba ácido clorhídrico al cloruro de hidrógeno. Ahora lo vemos. Y también vimos las sales binarias. O sea que hoy vamos a hacer este pequeño comentario, pero ya terminamos con esto, que está acá, ¿sí? Todo lo que sean binarios. Ahora lo que vamos a empezar a ver hoy van a ser los famosos, ternarios, ¿sí? O los terciarios, como quieran ustedes. Los terciarios son un poquito más difíciles, los hidróxidos son muy sencillitos, pero vamos a ver sales y oxoácidos que tienen, digamos, una nomenclatura que sigue muchas reglas de los compuestos binarios, así que no va a ser tan difícil de seguir, ¿sí? Bien, acá estaban los óxidos, ¿sí? Que nombramos varios óxidos. Los óxidos. Acá siguen los óxidos, acá empezamos con las sales, ¿sí? Se las muestro así para que acá están todas las sales. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, para estos elementos que tienen muchos números de oxidación, les dije, bueno, lo que voy a hacer es les voy a acotar los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, para el azufre es más 4 más 6 menos 2. Para el nitrógeno, creo que se los puse acá arriba, ¿ven? Es más 3 más 5 menos 3. Tiene otros números de oxidación, pero digamos que los más importantes para un química básica son estos. No hace falta que uno sepa todos los números de oxidación de compuestos, de nitrógeno, no sé, en compuestos orgánicos, cosas que no vienen al caso, ¿sí? Por eso se los acoto, ¿sí? Bien. Acá teníamos, ven, los hidruros y acá nos habíamos quedado con los hidrácidos. Los hidrácidos, para que recordemos, voy a poner los dos, los hidruros y los hidrácidos. Los hidruros son hidrógeno más un metal, ¿sí? Recuerden ustedes que los metales siempre tienen número de oxidación positivo, siempre. Miren que voy a... Así los silencio con amor, ¿eh? No los silencio por más. Ya te dejé el mate, pero bueno, no se va. Ahí está, listo. Les decía que los metales siempre tienen número de oxidación positivo. Recuerden que esto es, ¿por qué? Porque el metal siempre tiene la capacidad de oxidarse. Y oxidarse para un metal es liberar electrones, ¿sí? Por eso es que siempre va a quedar con número de oxidación positivo. Bien, si el metal tiene número de oxidación positivo, lo que está al lado tiene que tener número de oxidación negativo, por una razón lógica de que el compuesto que se forma tiene que ser un compuesto neutro, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el metal va a ser el sodio, el hidrógeno va a ser, bueno, el otro compuesto, el otro elemento, obviamente, porque estamos hablando de un hidruro, ¿sí? Entonces, el sodio va a tener número de oxidación más 1. Ahí está. El hidrógeno va a tener número de oxidación menos 1, ¿sí? Y como carga neutra, perdón, como carga neta, me va a quedar 0. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar hidruro de sodio, ¿sí? ¿Por qué hidruro de sodio? Bueno, hidruro, primero, por supuesto, porque esto es hidrógeno. El uro se corresponde con la terminación del hidrógeno cuando el hidrógeno está actuando con número de oxidación negativo, ¿sí? Esto también lo habíamos visto en las sales. Cuando vimos sales, vimos lo mismo. ¿Ven? Por ejemplo, sulfuro. Sulfuro es el azufre actuando con su número de oxidación negativo, ¿sí? Siempre que el no metal actúe con su número de oxidación negativo, termina en uro, ¿sí? Por eso es que acá es hidruro de sodio. ¿Por qué es de sodio? Porque el sodio tiene un solo número de oxidación posible. Entonces acá yo no voy a aclarar, ¿sí? Por ejemplo, no voy a decir hidruro sódico. ¿Por qué?
y porque el sodio tiene un solo número de oxidación posible. Entonces no tiene sentido que yo aclare cuál es ese número de oxidación. ¿Sí? Por eso es hidruro de sodio. Cuando vimos los hidrácidos, que eran estos, vimos que ahora era el hidrógeno más un no metal, ¿sí? Los elementos que estaban acá involucrados. Entonces, en el hidrácido, el hidrógeno ya no actúa con número de oxidación -1, sino que lo hace con número de oxidación +1, ¿sí? Y va a formar un ácido, por eso se llama hidrácido, son ácidos con hidrógeno, ¿sí? El número de oxidación del no metal va a ser, por supuesto, negativo en este caso, ¿sí? Es todo lo contrario del metal. Y acá se me va a formar, por ejemplo, lo que se denomina cloruro de hidrógeno. ¿Por qué se denomina cloruro de hidrógeno? Bueno, porque es el cloro actuando con su número de oxidación negativo. ¿Sí? ¿Lo ven? Miren. El hidrógeno actuando con número de oxidación +1 y el cloro actuando con número de oxidación -1. Si quieren lo podemos poner así, queda como el traste, pero para que se vea, ¿sí? Obviamente que esto va a tener carga neta 0, eso tiene todo el sentido, ¿sí? Entonces, de vuelta, miren esto. El cloro actuando con número de oxidación negativo, lo vamos a llamar cloruro, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa con su número de oxidación negativo y no hay oxígeno. Pero esto lo vamos a ver después cuando veamos las sales ternarias. Pero básicamente esto es como una idea muy importante, ¿sí? Siempre que haya un compuesto cuya terminación del no metal sea uro, quiere decir que ese no metal está actuando con su número de oxidación negativo. Esto se llama cloruro de hidrógeno, porque por supuesto el hidrógeno puede tener un solo número de oxidación posible, en este caso es +1, ¿sí? O sea, entonces no voy a aclarar nada del hidrógeno, no voy a poner de hidrógeno 1, porque es obvio, ¿sí? Y esto también se llama ácido clorhídrico, ¿por qué? Esto lo vamos a ver un poquitito también un poco más adelante. Básicamente esto es un ácido, ¿sí? Porque tiene hidrógeno, es una característica bien de los ácidos. ¿Hay ácidos que no tienen hidrógeno? Sí, hay ácidos que no tienen hidrógeno. Está intentando conectarse. Bueno, cualquier cosa me dicen. Yo no tengo a nadie en sala de espera, igual. Bien. Esto se va a llamar clorhídrico porque este hídrico tiene que ver no con agua, sino con hidrógeno, ¿sí? O sea que es un ácido que tiene cloro y tiene hidrógeno. Básicamente eso quiere decir ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, para que el ácido tenga cloro e hidrógeno, por supuesto que el cloro tiene que actuar con número de oxidación -1 y el hidrógeno con número de oxidación +1, ¿sí? Esto es una lógica. Ahora, el cloruro de hidrógeno se dice que es esta molécula que vemos acá, ¿sí? Esta molécula, pero en forma de gas. Es decir, si yo tengo este compuesto puro, el cloruro de hidrógeno, este compuesto es un gas, ¿sí? Son moléculas gaseosas. Ahora, si yo a ese gas logro burbujearlo en agua y se me genera el famoso ácido clorhídrico, ustedes lo conocen, el ácido clorhídrico es muy estable como solución, ¿sí? Porque ustedes viven gracias a eso, yo también, todos vivimos gracias a eso, lo vamos a llamar ácido clorhídrico. Por lo tanto, si yo estoy en una industria utilizando este gas, o sea, como cloruro de hidrógeno para, no sé, lo que sea, como catalizador de una reacción, lo que sea, y es un gas, lo que tengo que hacer es llamarlo cloruro de hidrógeno. Ahora, si yo estoy hablando, no sé, en una ciencia médica acerca de la solución de ácido clorhídrico que yo tengo en el estómago, no lo puedo llamar cloruro de hidrógeno. Lo correcto es llamarlo como ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el compuesto está en solución. Esto es un detalle que es una pavada, eh, porque no es que tenga tanta importancia, pero bueno, es importante ir como sumando detallecitos en esto, ¿sí? Es lo mismo, o sea, si ustedes, yo les pongo este compuesto para que nombren, les pongo este compuesto, les digo, bueno, nombre esto, ustedes me lo nombran así o así, no es tan grave eh, que uno no sepa en qué contexto está, es decir, si está como gas o está como solución,
y bueno, cuál va a ser exactamente la manera correcta de nombrarlo. No es tan grave, pero para que lo vayan sabiendo nada más. ¿Sí? Bien, ¿Todos los hidrácidos se pueden nombrar así? exactamente, sí, exacto. Sí, mira, por ejemplo, te voy a nombrar este hidrácido, que ayer lo estuve nombrando tantas veces que me parece imposible estar nombrándolo en otro contexto, pero esto se llama ácido sulfídrico. No, sulfídrico. Ahí está. ¿Sí? Ácido sulfídrico, por ejemplo. Fíjense que es el ácido que está compuesto por hidrógeno y azufre, ¿sí? Y es un ácido que se nombra de este modo siempre y cuando esté en solución, por supuesto, ¿sí? Pero como no sé quién habló, pero sí, exactamente, todos se nombran así. Por ejemplo, no sé, qué sé yo. Ácido bromhídrico. Siempre miren cómo se escribe correctamente, ¿sí? El hídrico, por supuesto que va con H, y bueno, después ustedes tienen todo lo que es el prefijo, ¿sí? Pero hídrico siempre respeten que va así con H y todo junto, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí está. Y por supuesto que si esto no estuviera en solución, ¿sí? Esto se llamaría como sulfuro Sulfuro de hidrógeno. Muy bien. sulfuro de azufre, de hidrógeno, Hidro- perdón. Exactamente, sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Bien. Por eso es que parece una pavada, pero si ustedes ven esto en un contexto, por ejemplo, en el contexto que yo lo veo, que yo lo veo más, esto es bromuro, perdón, estoy escribiendo y hablando a la vez. Por ejemplo, yo les cuento, ayer estuve en un trabajo práctico y estuve viendo este compuesto, que es el ácido sulfídrico, lo veo en un contexto de un cultivo de bacterias, no importa, una cosa media rara. Entonces, claro, yo lo veo en un contexto donde es una solución el ácido sulfídrico, ¿sí? Forma una solución de un color oscuro, que no importa, no viene al caso. Pero básicamente nadie en ese contexto nombra esto como sulfuro de hidrógeno, ¿sí? No existe. Para nosotros, obviamente, es ácido sulfídrico, obviamente, ¿sí? Ahora, si yo estuviese, no lo sé porque no tengo ni idea, pero si yo estuviese tal vez en una industria donde esto se utiliza en forma gaseosa, capaz que es obvio llamarlo sulfuro de hidrógeno y nunca jamás lo llamarían ácido sulfídrico. ¿Sí? Son cosas que no sé, pero bueno, por lo menos les cuento mi experiencia con esto. ¿Sí? Bien. Los hidrácidos son poquitos, ¿sí? Porque imagínense que los hidrácidos tienen que ver con los no metales que se unen con hidrógeno. No son tantos los no metales, si se ponen a pensar, ¿sí? Nitrógeno, azufre, cloro, bromo, flúor, fósforos. Es decir, no hay tantos no metales como para que haya hidrácidos a patadas, ¿sí? Son pocos, básicamente. ¿De acuerdo? Así que son fáciles de nombrar y son pocos. Son como los más lindos. Junto con los hidruros son como sencillitos, digamos. Bien, ahora vamos a empezar ya con lo que se llaman, podemos empezar con las sales si quieren. Vamos a poner sales ternarias. ¿Sí? Ya podemos empezar con las sales. Igual van a ver que los compuestos ternarios son más difíciles, por supuesto, por eso son ternarios, pero más allá de eso, comparten muchas reglas que ya vimos. Las reglas del ICO, el oso, todas esas cosas están como muy presentes, así que no van a tener tanto problema. Bien. Vamos a empezar con sales ternarias. Vamos a empezar si quieren. Me molesta que esté tan grande la letra, pero está grande, ¿no? Bueno. Vamos a empezar con una sal ternaria. Les voy a escribir primero una sal y la vamos a ir analizando, si les parece, ¿sí? Porque esto lleva un análisis un poquito más largo. Por ejemplo, vamos a analizar, no sé, esta sal. Esta sal, ustedes la conocen, no saben que la conocen, sí, pero la conocen. Esta sal es la que está formando parte de la lavandina, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿una sal hay en la lavandina? No puede ser, porque la lavandina no es una sal, ¿no? Es como que uno tiene la no sé, a ver, vamos a hacer una cosa.
Primero la voy a nombrar como corresponde, vamos a analizarla, después les voy a decir por qué esta sal está en la lavandina. Vamos a hacer así, ¿sí? Esta sal, fíjense que está compuesta por un metal, ¿sí? Que sería esta parte, y una parte que es no metálica, es decir, una parte que es negativa. Ustedes siempre recuerden que los compuestos tienen que ser neutros, ¿sí? Entonces, el sodio lo dijimos un montón de veces que su número de oxidación era más uno, perdón. ¿Por qué? Porque el sodio es un metal, porque el sodio está en el grupo 1 y lo que tiende a hacer es a perder su electrón. Por lo tanto, tiene el número de oxidación más 1. Eso lo dijimos un montón de veces. Ahora, si yo les cuento que todo este compuesto, ¿sí? Que es una sal, tiene que tener carga neta 0, ustedes se darán cuenta que todo esto que está acá tendrá que tener carga neta menos 1, ¿o no? ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Cierto o no? Díganme, si no tiene sentido, díganme no tiene sentido. Mientras yo pongo los colores. 3. Bueno, doy por sentado que sí tiene sentido. Bien, entonces, esto así, digamos, que por ahora ustedes me dirían que sí. Sí, sí, bueno, por ahora está bien lo que estás diciendo, me dirían, ¿no? Supongo. Profe, Sí, ¿no se puede pensar como que el sodio y el cloro tendrían que dar las dos dar qué cosa. también? O sea, que la suma tendría para que con el menos 2 del oxígeno quede cero. Bueno, me La suma gusta. de los números de oxidación, Sí, como por ejemplo si tenés oxígeno 2 quedaría en menos 4. Entonces si el sodio es 1, en otro ejemplo, ¿entendés? sí, te entiendo perfecto. Vos dirías que esto sería, por ejemplo, El elemento del medio tendría, claro, más 3. que ser 3, ponele, claro, Claro, como sí, el nitrógeno. sí. Mira, lo que vos estás diciendo está excelente, ¿sí? Yo lo estoy encarando de un modo distinto, pero es lo mismo. Yo lo estoy encarando de un modo Sí, diferente. yo porque, bueno, lo entendí así en redox, de segundo, ¿viste? Y se Perfecto. me hizo más fácil. Lo que vos estás diciendo está excelente. Lo que sucede es que yo Ah, está bien. lo estoy encarando así, pero para que ustedes aprendan a también a nombrar los guiones. Yo lo que quiero cuando hago esto es Claro. que ustedes aprendan a nombrar los guiones. ¿Está bien? Pero lo que dijiste está bien. ¿Sí? No, no. Vas a ver que cuando yo termine de analizar esto vas a decir, ah, sí, yo lo hubiese hecho distinto, pero lo mismo. ¿Sí? Bueno. Dale. Entonces, ustedes tienen una parte que es positiva y una parte que es negativa, ¿sí? ¿Esto es una sal? Sí, porque una sal se define de ese modo. Una sal es una parte positiva y una parte negativa, tipo cloruro de sodio. Miren, ahora que tenemos esta posibilidad de escribir así, ¿ven? Esto era una sal, cloruro de sodio, tenía una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Eso es una sal. Esto es exactamente lo mismo, nada más que la parte negativa, al parecer, es un poquito más compleja, ¿sí? Pero no es tan compleja como para morirse. Mira. Al parecer, ¿sí? Esta parte negativa tiene carga menos uno, porque lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, todo esto tiene que ser menos uno, ¿sí? Entonces ahora, teniendo en cuenta también lo que dijo la compañera, que no sé quién habló, pero lo que dijo la compañera recién, ¿no? La compañera dijo, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Es verdad eso, tiene razón ella. Tiene número de oxidación menos 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, mira. Todo tiene que tener número de oxidación menos 1. O sea, todo es menos 1. Ahora, ¿qué número de oxidación tendrá el cloro si el oxígeno tiene número de oxidación menos 2? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Medio raro, ¿no? Pero básicamente miren esto. No, sí, sí. El oxígeno es menos 2. Ahí ya. El oxígeno es menos 2. ¿Sí? ¿Qué número tiene que tener el cloro para que neto me quede menos 1? Uno positivo. Excelente. 1 positivo. ¿Lo vieron todos? ¿Pudieron verlo? Sí, sí. Perfecto. Excelente. Yo como hablo mucho, capaz que no se entiende. Bien. Entonces,
Fíjense cómo, analizando el compuesto, fíjense que estamos analizando el compuesto sin nada, ¿no? Yo no toqué ni la tabla, ni la calculadora, ni nada. Fíjense que estoy analizando en la mente, simplemente, ¿sí? Con cuestiones que tienen que ver con analizar las cargas, ¿sí? Como todo tiene que ser -1, entonces si este es -2, este es +1. Ahora, logré mi cometido, que era ver cuál era el número de oxidación del cloro, ¿sí? ¿Por qué era mi cometido? Y bueno, porque yo para poder nombrar esto, yo tengo que nombrar de sodio. Este me lo va a dar, ¿qué cosa? El número de oxidación del cloro, Bueno, sí, sí. ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo nombro esto ahora? Este ion, ¿sí? ¿Cómo nombro este ion que tiene al cloro con número de oxidación +1 y al oxígeno ahí al lado? ¿Cómo nombro eso? Bueno, esto se va a nombrar de la siguiente manera. Y ahora les voy a decir por qué lo nombro así, ¿sí? Tranquilos. Hipoclorito de sodio. Ahí está. Y ahora les voy a decir por qué esto forma parte de la lavandina. Bueno, yo tengo acá a esta sal. Esta sal se nombra así, miren, hipoclorito de sodio. ¿Por qué se llama hipoclorito de sodio? Bueno, ¿por qué? Porque el cloro en este tipo de compuestos puede tener varios números de oxidación. El cloro puede estar, miren, el cloro puede estar como +1, como +3, como +5 o como +7. ¿Sí? Son los posibles números de oxidación del cloro. Si el cloro está con el número de oxidación +1, es el más pequeño posible. ¿Ven que es el más chiquitito? ¿Sí? Yo les había dicho que cuando algo tenía el número de oxidación más chiquito, terminaba en ito. Perdón, en ico. ¿Se acuerdan que les dije en ico? ¿Sí? Ico. ¿Sí? Estaba ico, ¿se acuerdan? O sea, con el número de oxidación más chiquito, tipo, perdón, estoy diciendo una cosa que está mal, perdonen. Voy a repasar una cosa de antes. ¿Recuerdan que yo les había dicho que cuando un elemento tenía dos números de oxidación posibles, lo íbamos a diferenciar porque a uno le íbamos a poner una terminación y a otro otra, teniendo en cuenta si el número de oxidación era más grande o más chico? ¿Sí? Entonces decíamos, por ejemplo, ferroso y férrico. Decíamos ferroso, esa terminación oso, para el número de oxidación más pequeño posible, y férrico, por ejemplo, era el hierro con su número de oxidación más grande posible, ¿sí? Entonces, era oso e ico, ¿sí? Oso e ico. Miren, lo voy a poner acá abajo, así lo vamos... Profe, Sí, una duda. ¿Y si tengo tres números de oxidación, por ejemplo, 1, 3 y 5, es una buena el pregunta. uno sería Sí, el más chico, digamos, o el 5 sería el más grande y el uno el más chico, ¿entendés? sí. Es una buena pregunta, pero digamos que no es algo usual que vos encuentres, ay, perdón, tengo la nariz tapada, no es algo usual que vos encuentres tres números de oxidación. Siempre vas a encontrar, como en este caso, cuatro, que son, ahora les voy a decir cuáles son los elementos que tienen esta característica, o vas a O encontrar dos. dos. Si encontrás tres, lo que vas a hacer es lo vas a nombrar por numerales de stock. O sea, si encontrás tres números de oxidación, no vas a decir oso, ico y estas cosas, sino que vas a decir, bueno, Le no sé, pones el 3 exacto, o el 5, claro, sí, exacto. en números romanos y listo. Exactamente, exacto, exactamente. Sí, no, no, es así, digamos, y listo. Está bien, no, no hay que hacerse mucho más de embrollo con eso. Bueno, entonces de vuelta. Yo les dije que oso era para el más pequeño e ico era para el más grande, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de ternarios, este oso, esta terminación oso, la vamos a asociar a una terminación nueva que se va a llamar ito, ¿sí? Por eso es que de acá sale la regla mnemotécnica que se llama el oso chiquito. No sé por qué el oso chiquito, porque no tiene sentido, pero porque los osos no son chiquitos, pero bueno, el oso chiquito es no sé, la regla mnemotécnica que le encontró la gente a esto.
No desesperen, todavía no les estoy diciendo nada, les estoy diciendo palabras sueltas, ¿eh? Y el ICO, que habíamos visto antes, para los números de oxidación más grandes posibles, lo vamos a asociar ahora a lo que se llama el ato. Ato, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a asociar como el pico del pato. No me pregunten por qué. ¿Por qué esto es así? Porque, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, ¿sí? Y hay otros también, otras relitas mnemotécnicas. Entonces, cuando nosotros teníamos los metales solos, ¿sí? Cuando nosotros teníamos que ver para metales, siempre decíamos oso e ico, tipo ferroso férrico, ¿sí? Y ahí quedaba. Esto fue como lo más sencillito que nosotros vimos. Ahora yo les estoy agregando un grado de dificultad más porque les estoy diciendo, bueno, ahora ese oso que estaba asociado para nosotros con el número de oxidación más chico, lo vamos a asociar con lo que se llama un hito. Y ese ico, que era para el número de oxidación más grande, lo vamos a asociar a un ato. Ahora, bien. Si me siguen, vamos de vuelta al cloro. Fíjense que el cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, quiere decir que el más chiquito posible lo vamos a llamar hipooso. ¿Por qué? Porque es pequeño, pero es el más pequeño todavía. Entonces es hipooso. El 3 lo vamos a llamar simplemente oso. El 5 lo vamos a llamar ya ico. Y el 7 es más grande que el ico. Entonces lo vamos a llamar hiperico. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es nombrar este ion, ¿sí? Tengo que nombrar este ion fijándome cuál es el número de oxidación del cloro. Entonces, el cloro tiene un número de oxidación más pequeño posible. Sería como el hipooso, ¿o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo puedo nombrarlo como hipooso, porque es el número de oxidación más chiquito posible. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a nombrarlo en función de ese oso, ¿sí? Que era el número de oxidación más pequeño, con ese hipo, ¿sí? Que indica que es el más pequeño posible, lo voy a transformar y voy a decir hipoclorito. Fíjense que el hito es el que está relacionado con el número de oxidación pequeño de sodio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿O es muy raro? Si quieren lo que podemos poner es el anión hipocloroso. Fíjense, este anión que está acá, este anión que estamos analizando acá, se llama anión hipocloroso. ¿Por qué hipocloroso? Se va a terminar, cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Se llama anión hipocloroso, ¿por qué? Porque es el cloro actuando con el número de oxidación más chiquito, por eso es hipooso. ¿Ven? Hipooso. Es el cloro actuando con el número de oxidación más chiquito posible. Por eso se llama anión hipocloroso. Perfecto. ¿Sí? Entonces, este Me anión. perdí, profe. Te perdiste. Ahora, en cualquier momento se corta igual. No quiero empezar a hablar y que se corte de golpe. Un segundo. Espera que voy a bajarle un poquito el zoom a esto porque si no tengo que bajar mucho la pantalla y me